Hola, ¿qué tal amigos, hermanos? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bien. Estoy muy contento porque esta semana hemos llegado ya a los 1000 suscriptores y esto abre un nuevo camino en este canal tan pequeño, tan modesto. Y bueno, no lo voy a monetizar el canal, eso que quede claro. Estas cosas no se hacen por dinero, por lo menos bajo mi moral y mi punto de vista, sino por amor a Dios y amor al prójimo. Pero bueno, vamos a ver si me pongo un poco al día con la tecnología y empezamos a hacer algún directo. Si tienen algún tema que les gustaría tratar en un directo, pues lo pueden poner en los comentarios y podemos planear un día con un buen horario para todos mis seguidores para que podamos hacer un directo. Bueno, este vídeo es un poquito respuesta a un vídeo que ha subido mi amigo y hermano Isaac, con el que debatí hace unos días, hace 15 días, sobre el tema del bautismo por los muertos. Y bueno, pues lo subió hablando en contra del Libro de Mormón. La verdad es que no me gustó mucho, hablé con él y le dije que me gustaría responderle, pero me gustaría hacerlo cara a cara. Lo habíamos planeado para hoy hacerlo cara a cara, pero no ha podido ser, ha tenido cuestiones de trabajo, no ha podido, entonces hago un vídeo, reacciona al suyo y ya está. Yo me pregunto, ¿quién juzga un libro sin haberlo leído? Aquellos que hablan en contra del Libro de Mormón, el 99% de las personas no lo han leído, no lo han analizado ni lo conocen en profundidad como para juzgarlo, pero sí van corriendo rumores, leyendas y teorías que sin comprobar unos copian, pegan de otros y lo van pasando. Yo lo he visto hace años, muchísimos años, más de 40 años, que vi los primeros folletos y las primeras revistas, los primeros libros que salían en contra de la Iglesia, del Libro de Mormón, cuando no existía ni internet ni nada, ¿no? Que era todo por escrito. Y bueno, son las mismas historias, las mismas supuestas contradicciones, los mismos supuestos errores que no tienen ningún fundamento, que se han refutado también por parte de miembros de la Iglesia, que bueno, pues voy a refutar yo en este momento también para demostrar. Como digo, es un copia y pega de cosas que están puestas, que no sé, ¿por qué no las investigas antes de decirlas? Porque salvo que quieras poner en práctica el refrán de miente que algo queda, para desacreditar a otras personas, que por mucho repetir una mentira parece que al final sea verdad, pues no entiendo el por qué cosas que son tan sencillas de rebatir, pues tengas que publicarlas sin haber hecho tu investigación, sin haber hecho tu trabajo. Bueno, voy a pasar ya un poquito a ver lo que nuestro hermano Isaac comentaba en su vídeo. Lo primero que citaba es 1 de Nefi 2, del 5 al 8, el cual dice que Ley, después de salir de Jerusalén, viajaron hacia el sur por las orillas del Mar Rojo y acamparon junto a un río al cual pusieron el nombre de Lamán. Según el vídeo dice que no hay ningún río que desagüe en el Mar Rojo en Arabia, que en toda Arabia, como es un desierto, no hay ningún río. Por lo tanto, el Libro de Mormón estaría mintiendo y sería un engaño. Bueno, pues lamentablemente sí que lo hay. Sí que lo hay, apunten este nombre si quieren verlo. Wadi Tayyib al-Islam. Aquí está la página, si pueden ver la página. No sé si se puede ver bien, pero es la página oficial del Ministerio de Turismo de Arabia Saudita. Y publicitan este río, Wadi es río, Wadi Tayyib al-Islam, como un paraje maravilloso, un paraíso en medio del desierto, supuestamente incluso donde estuvo Moisés. Aquí está la descripción, un paraje hermosísimo, con la descripción, su localización, desemboca en el Golfo de Aqaba, en el Mar Rojo. Es decir, que sí que habían ríos en Arabia que desembocaban en el Mar Rojo. Yo creo que afirmar que no existen cuando lo puedes ver, pueden poner este nombre, pueden entrar en la página y ver toda la información. Por lo tanto, creo, además dicen que está justo en un valle, este río forma un valle, y según el Libro de Mormón, el río estaba en un valle también al que le dio el nombre de Lemuel, el otro hijo de Ley. Por lo tanto, vemos que es completamente falso de que no hayan ríos que desembocan en el Mar Rojo. Luego el segundo punto decía que la Biblia no habla de ley. Bueno, por supuesto que no habla de ley, pero si hablara de ley buscarían alguna excusa para desacreditarlo también. No habla porque la Biblia no habla de todo el mundo, habla de los que habla y punto. En la Biblia habla del bautismo por los muertos y estuvimos discutiendo que no, cuando para mí está clarísimo que el bautismo por los muertos era una ordenanza que se hacía y se practicaba
Así es que si queremos discutir, discutimos de todo, haya o no hayan pruebas. Luego cita también segunda de Nefi 3, 5 al 15, que es una profecía que interpretamos como que está hablando del profeta José Smith, del profeta de la restauración, en el cual se le dice que sería descendiente del linaje de José de Egipto. Y dice que si Ley también era descendiente de José de Egipto, él presupone que José Smith era descendiente de Ley. Para ser descendiente de Ley, el profeta José Smith tendría que ser descendiente de indígenas americanos, cosa que no es porque su familia era descendiente de Inglaterra y está documentado y nunca hemos afirmado eso. Es una suposición equivocada, es una suposición errónea, nunca se ha dicho. De hecho, lo que está claro es que José Smith era descendiente de ingleses. ¿Qué pasa? ¿Cómo podemos explicarlo? Primero, ver que la deducción no es correcta. ¿Y cómo lo explicamos? Bueno, José de Egipto vivió aproximadamente 1600 años antes de Cristo y Ley unos 600 años antes de Cristo. Es decir, hay una horquilla de 1000 años entre José de Egipto y el profeta Ley. En 1000 años hay muchísimas ramas descendientes de José que no tienen que ser la misma rama de Ley. Así es que presuponer eso es presuponer erróneamente, porque en 1000 años ¿cuántas ramas se abren? ¿Cuántas generaciones se abren? Yo creo que tengo mi genealogía hasta el 1500 y tengo creo que 14 o 15 generaciones en 500 años. En 1000 años pueden haber perfectamente 30 generaciones, con lo cual Ley sería una de las cientos de ramas descendientes de José. Por lo tanto, presuponer una cosa tan irrelevante no tiene ningún sentido. Otra cosa que vemos es un error. También nos cita segundo Nefi 3, 14 al 16, en la cual, en esa misma profecía que atribuimos a José Smith, dice que los enemigos de José serán confundidos y que José Smith, como todos sabemos, fue asesinado en la cárcel de Cartes, matado por una turba de asesinos que lo mataron a sangre fría. Entonces dice que cómo es posible que es una profecía falsa, puesto que José murió asesinado. Bueno, el problema es que no lee el contexto, solo se coge a una sola frase, la interpreta a su manera y no coge el contexto. El contexto es que no iban a poder destruir su obra, nunca habla de su persona, no habla de su físico, de su vida, habla de confundir a sus enemigos. Los enemigos de José serían confundidos. ¿Por qué? Por su doctrina, por el conocimiento, por las revelaciones que él recibía. Y lo podemos ver precisamente en segunda de Nefi. Vamos a leer el versículo 13, por eso digo que no tomamos el contexto ni nos fijamos en el contexto. Segunda de Nefi 3, versículo 12. Nos dice: por lo tanto, el fruto de tus lomos escribirá, y el fruto de los lomos de Judá escribirá, y lo que escriba el fruto de tus lomos, y también lo que escriba el fruto de los lomos de Judá, crecerán juntamente para confundir las falsas doctrinas y poner fin a las contenciones y establecer la paz entre los del fruto de tus lomos y llevarlos al conocimiento de sus padres. Por lo tanto, vemos que cuando habla de no serán confundidos, se está refiriendo al conocimiento, a doctrinas, a las verdades del Evangelio, que tanto el libro de Mormón como descendiente de José, como la Biblia con los descendientes de Judá, juntamente crecerían para confundir las falsas doctrinas. Así es que no se estaba refiriendo en absoluto a la vida o a la integridad física del profeta José, sino a los frutos de la doctrina que él, por la revelación y por la traducción del libro de Mormón, iba a manifestar al mundo en la restauración de todas las cosas. Yo quiero aprovechar ahora para testificar de que el libro de Mormón es la palabra de Dios. Es un libro poderoso, es un libro que si lo lees con verdadera intención, sin prejuicios, con fe, sabrás que es la palabra de Dios. Es un libro poderoso que te llega al corazón, que entre en lo más profundo de tu alma, porque está escrito por el poder del Espíritu Santo, y por el poder del Espíritu Santo llega al corazón de las personas. Y por eso el libro de Mormón es el mejor misionero de la Iglesia, y es el que más personas ha convertido a la Iglesia. Yo fui convertido por el libro de Mormón, no por las palabras de nadie, sino por la revelación personal que sentí al leer las palabras del libro de Mormón, cuando supe que era un libro verdadero y que era la palabra de Dios. El siguiente punto nos cita en los mismos versículos, capítulo 3 de segundo Nefi, dice que unas palabras, dice: tu posteridad no será destruida, dice Ley a su hijo José. Y dice, bueno, otra mentira, otra incongruencia, porque ya sabemos que los nefitas fueron destruidos por los lamanitas en el 385 y que solo quedó Moroni, que lo dice Moroni: estoy yo solo, todos mis hermanos han sido destruidos. Bueno, aquí venimos a la ignorancia
de no haber leído el libro completo y no conocer la historia completa. Primero, José era uno de los 6 hijos de Ley, y aquí se está dirigiendo a su último hijo, nacido en el desierto, y le está diciendo que su posteridad no sería destruida. ¿Qué significa esto? Si fueron destruidos todos los nefitas en el 385, ¿quiénes eran entonces estos que no fueron destruidos? Pues es tan sencillo como conocer el libro, y lo vamos a leer en Cuarto de Nefi. Podemos ver. Sabemos que en la época de Jesucristo, después de la muerte de Jesucristo, se aparece a los nefitas en el Nuevo Mundo, les enseña el Evangelio como lo había hecho con sus hermanos judíos, y después de la administración de Jesucristo en las Américas, todo el pueblo, lo leemos en Cuarto Nefi, pueden leerlo en Cuarto Nefi, está todo explicado. Dice, que ocurrió que en el versículo 2, que en el año 36 se convirtió el Señor toda la gente sobre la faz de la tierra, tanto nefitas como lamanitas, y no había contenciones ni disputas entre ellos, y obraban rectamente unos con otros. Es decir, que todo el pueblo se convierte. Todas las ramas de los descendientes de Ley, de Lamal, Lemuel, Zoram, Nefi, Sam, Jacob, José, Ismael, todas las ramas, y los mulequitas incluidos, se convierten al Señor y por lo tanto forman un solo pueblo. Si siguen leyendo verán que durante 200 años estuvieron unidos y vivieron en paz y en armonía. A partir del año 200, dice que el versículo 26 se empiezan a separar en clases, y en el año ya 230 se dividen. Lo podemos leer del versículo 31 al 38, y se dividen, pero ya no se dividen por linaje, se dividen por justicia. A los justos que siguen creyendo en Cristo se llaman nefitas, y los incrédulos que ya no creen en Cristo se llaman lamanitas. Por lo tanto, se dividen por creencia o por fidelidad, no se dividen por linaje. De manera que en 200 años todos los nefitas, lamanitas, han estado unidos, se han entremezclado y han formado un solo pueblo, que luego no se divide por linaje, puesto que ya está todo mezclado y prácticamente no habría posibilidad de separarlos por linaje, sino se dividen por creencia, por fidelidad. Por lo tanto, cuando los nefitas son destruidos por los lamanitas, que eran una mezcla de todos los mismos. Por lo tanto, sí que hay supervivientes. Todos los lamanitas que sobreviven a los nefitas siguen teniendo sangre laifita, lamanita, samuelita, josefita y jacobita, y todos los hitas que ustedes quieran poner. ¿Entiendes? Eso es lo que no sabe el que ignora todo el contexto del libro de Mormón y coge una frase suelta y dice, el libro de Mormón es mentira porque esto no pasó. Coges 2 hechos separados y como no sabes lo que hay entre medio no puedes entenderlo. Y yo creo que está perfectamente explicado de que aunque el pueblo de Nefi fue destruido en el 385, el linaje de Nefi no fue destruido, porque ya se había mezclado con todos los demás hermanos durante 200 años, y por lo tanto la separación era de justos e injustos, no de sangre ni de linaje. Luego nos dice que hay muchísimos versículos copiados en la Biblia, por supuesto. Nefi amaba a Isaías, decía que se deleitaba las palabras de Isaías y que lo que quería era compartirla con sus hermanos, y de hecho coloca o graba en las planchas capítulos enteros de Isaías. Por lo tanto, en el libro de Mormón hay capítulos enteros de Isaías copiados literalmente. Pero está especificado. Es como en una tesis, cuando tú haces y citas a un autor que haya publicado, tú lo citas entre corchetes o lo pones como nota del autor y haces la referencia de a quién estás citando. En el libro de Mormón se cita. Por ejemplo, vas al 1 Nefi 20 y dice compárese con Isaías 48. En el 21 dice compárese con Isaías 49. Y luego a partir del 2 Nefi 12 dice compárese con Isaías 2, 3, 4. Así esos capítulos están correlativos completamente. Por lo tanto, no hay ninguna copia, simplemente son citas completas y extensas del libro de Isaías. ¿Qué pasa? Que dice, no, y además lo copió tal como estaba en la versión de King James de la época. Lógico, porque cuando un autor está traduciendo un libro y cita una frase o un capítulo o un texto de otro autor, lo que normalmente hace no es traducirlo ni parafrasearlo, sino copiarlo literalmente. Entonces José Smith lo que hizo fue copiar literalmente la Biblia que él tenía en ese momento, y está literalmente con todos sus errores o con todas sus bastardillas que él comenta, está en la versión de King James de 1700 y pico, que es la que usaba José Smith en 1830. Así de sencillo, no hay ningún engaño ni nada escondido, es todo lógico y normal. Sigamos. Luego cita Jacob 4, en la cual dice Jacob que era muy difícil de hacer planchas y de escribir en ellas,
Pero sin embargo luego en cuarto Nefi dice que da muchos detalles y que escribe mucho, que es una incongruencia que en un sitio diga que era muy difícil y en otro se extiendan con banalidades utilizando las planchas como si no les costara escribir. Bueno, pues vuelve a ser la ignorancia del contexto, del conocimiento del libro completo. Cuando Nefi con sus hermanos sale de Jerusalén, no dice que tuviera ninguna habilidad especial. De hecho, cada vez que tenía que hacer algo difícil consultaba al Señor y le decía cómo construir un barco, dónde encontrar minerales, cómo hacer las herramientas, y siempre le preguntaba al Señor. Entonces, lógicamente, hacer planchas y escribir sobre ellas le sería muy difícil en aquella época. Pero en cuarto de Nefi han pasado 600 años. Y en 600 años y con un pueblo tan extenso han desarrollado habilidades que les resulta mucho más sencillo hacer planchas y grabarlas, y pueden permitirse el lujo de escribir lo que quieran porque ya dominan el arte. De hecho, si vemos la orfebrería maya, veremos que eran unos grandes artistas en hacer máscaras, adornos y joyas de orfebrería en oro y en diferentes metales, y eran expertos orfebres. Por lo tanto, en esos 600 años queda demostrado de que sí, que tiene una explicación lógica y sencilla, que no hay ninguna contradicción. Luego dice, ¿dónde están las planchas originales? Pues yo, si fuera un poco sarcástico, le diría, pues en el mismo museo donde están los manuscritos originales de la Biblia. Nosotros por lo menos sabemos que el ángel Moroni se llevó las planchas de nuevo después de ser traducidas. Los manuscritos originales no hay ni un solo fragmento original en ningún sitio que yo sepa, sino que alguien me corrija. Pero no hay ningún manuscrito original de la Biblia, ni fragmento siquiera, en ningún sitio. Todos son copias de copias de copias. Y bastante tardías de las fechas originales en las que se escribieron. Por lo tanto, es un argumento completamente irrelevante. Luego cita Jacob 7:27, que termina Jacob su libro diciendo, en la primera versión que está en el libro de Mormón, este es un facsímil de la primera edición del libro de Mormón en inglés, y el libro de Jacob acaba con la palabra francesa adieu, que significa adiós. Y dice, bueno, pues si esto se escribió en el año 500 y pico antes de Cristo y el francés no existió hasta el año 700 o 800 después de Cristo, esto es un anacronismo, esto es falso. Pero ¿quién dice que está escrito en francés? ¿Quién dice que está escrito en francés? Nadie dice que haya escrito Jacob en francés. Esa es la traducción que hace José Smith de la despedida de Jacob. ¿Y por qué puso la palabra adieu? Pues tan sencillo como buscarlo. Yo tampoco lo había oído, pero no lo sabía, pero lo busqué. Este es el famoso diccionario Collins de inglés. Es uno de los más famosos de la lengua inglesa, como el Larousse francés o otros en español. El Collins es muy conocido. La palabra adieu es un afrancesamiento que se usaba antiguamente, hoy también se usa, pero antiguamente se usaba más, en la época de José Smith se usaba más, que significa, dice directamente, significa goodbye, significa adiós, y se usaba mucho en aquella época. Aquí pueden buscarlo, diccionario Collins, palabra adieu, para que quede clarito, adieu, y significa directamente adiós. Entonces, ¿por qué usa Jacob? No es que lo usa Jacob, es que José Smith tradujo y usó una palabra que para ellos era habitual, adieu, adiós hermanos. Así de sencillo. Y tienen el diccionario para comprobarlo, que no es ningún invento ni es una excusa, es una prueba irrefutable de esto. De hecho le llamaban American English, inglés americano, usaban la palabra adieu, igual que nosotros en español utilizamos estándar o utilizamos muchas palabras que ya las damos como si fueran castellanos y son palabras inglesas. Luego dice que en Omni 21 dice que se cita que un periodo de 9 lunas, y dice que es falso porque el calendario hebreo era un calendario solar, no era un calendario lunar. Vale, yo eso lo he mirado porque no lo sabía, la verdad, no lo sabía, pero como todo hay que investigar. Yo no sé todas las cosas, pero yo investigo y justo miro el calendario maya. Nosotros ya he dicho muchas veces que los mayas son prácticamente los mejores candidatos a ser los nefitas y lamanitas, y el calendario maya tiene varias medidas, y una de esas medidas es meses lunares de 18 meses. La cuenta lunar de 18 meses. Ahí lo tienen, búsquenlo en Wikipedia si quieren, calendario maya, y verán cómo tiene diferentes cuentas, y una de ellas es calendario lunar de 18 meses. Por lo tanto, eso sería una prueba más de que el libro de Mormón es verdadero.
Así es que gracias, Isaac, porque me acabas de dar una prueba más de la veracidad histórica del Libro de Mormón. Cuando habla de lunas, coincide con el calendario maya. Así es que tenemos una prueba más a nuestro favor. Luego dice que Alma 7, 9 al 10, nos dice que Jesucristo nació en Jerusalén. Bueno, esto ya he hablado, pueden buscar en mi canal. Uno de los primeros vídeos que hice era precisamente acerca de este tema. Alma 7 dice, Jesús nacerá en Jerusalén. Bueno, tiene una explicación muy sencilla. Voy a hacerlo resumido. Aunque ya digo, pueden ver el vídeo completo en mi canal. Alma 7.10 dice, he aquí nacerá de María en Jerusalén. Y la explicación está en la siguiente línea. Lo que pasa es que se paran ahí y critican. Que es la tierra de nuestros antepasados. Siempre, si cogen el Libro de Mormón, ponen en el buscador de palabras, ponen Jerusalén, aparecerá no sé cuántas veces, muchas. Pero si ponen Canaán, Palestina, Israel, en cuanto a tierra, verá que no aparece ninguna vez. Porque los nefitas siempre hablaban de Jerusalén como su tierra, no como la ciudad de Jerusalén. Porque Ley sale de Jerusalén, que es donde vivía, y era una ciudad, por supuesto. Pero para los nefitas y sus descendientes, Jerusalén era la tierra de sus antepasados. Por lo tanto, está diciendo, Cristo nacerá en Jerusalén, que es la tierra de nuestros antepasados. No está hablando de ciudades, está hablando de tierras, de territorios, de naciones. Aparte de que Belén está a muy pocos kilómetros de Jerusalén y podría considerarse perfectamente como parte del terreno de Jerusalén. Pero bueno, eso ya es suponer. Pero lo que está claro es que nunca se habla de Jerusalén más que como una tierra de nuestros antepasados. Porque, vamos a ver, si José Smith se hubiera inventado el Libro de Mormón en 1830, no hubiera caído en este error tan ridículo. Todo el mundo sabía que Cristo había nacido en Belén. Lo cantaban, hay villancicos, en el vídeo lo demuestro, villancicos de la época de José Smith, que hablan de que el niño nació en Belén. Entonces, si alguien hubiera copiado este libro, o se hubiera inventado el libro, no hubiera cometido este error, ¿no? Por lo tanto, es una prueba más de que el Libro de Mormón es un libro histórico. Luego, para finalizar, ya 2 o 3 puntitos más y con esto acabo. Ya no tiene nada que ver con el Libro de Mormón, pero lo cita mi amigo Isaac y se lo voy a decir. Para mí esto es la mayor absurdez y grosería que nos atribuyen a los santos en los últimos días. Ellos dicen que nosotros afirmamos que el Padre Celestial tuvo relaciones íntimas con María para ser el Padre de Jesucristo. Y eso es lo más absurdo, lo más grotesco y grosero que he oído yo. Porque viene de una falsa interpretación o de una interpretación muy errónea de palabras que dijo Brigham Young una vez, que luego repitió y que hay en algunos manuales, y hay que tener la mente muy sucia para tomar esta deducción. Y me voy a explicar. Jamás hemos enseñado que el Padre, que es el Padre de Jesucristo, nuestro Padre Celestial es su Padre, es nuestro Padre, y su Padre, por eso es el primogénito en los cielos y el unigénito en la carne, y es el Padre Celestial, pero jamás hemos enseñado que tuviera una relación íntima con María y que María quedara embarazada por relación. De hecho, en el Libro de Mormón, en Primera Nefi, capítulo 11, dice muy claramente que Jesucristo nacería de una virgen. Dice, he aquí, esta virgen que tú ves es la madre del Hijo de Dios según la carne. Si hubiera habido relaciones no sería virgen, por lo tanto quedaría destruido todo el principio de la Biblia, del Libro de Mormón, que afirman que María era virgen y que concibió siendo virgen. Si era virgen es porque no tuvo relaciones con nadie. Pero ¿cómo entonces era hijo de nuestro Padre Celestial? Porque precisamente de forma milagrosa, como lo explica, y quizás lo que mejor lo explica es la Biblia, y vamos a ir a Lucas 1 para entenderlo, porque el que mejor lo explica es el Evangelio de Lucas. Lucas 1, versículo 35, nos dice, respondiendo, cuando le dice María, ¿cómo va a ser esto si no conozco varón? Dice, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado el Hijo de Dios. Esa es la explicación más sencilla, de forma milagrosa, pero de forma real y literal, Jesucristo se formó en el vientre de María con una parte física de María, de la cual hereda la mortalidad, y una parte física del Padre Celestial, del cual hereda la divinidad y hereda
la inmortalidad. Por eso Cristo dice: nadie me quita la vida, sino que yo mismo la pongo. Tengo poder para tomarla y para volverla a tomar. Él tenía poder para morir por ser hijo de María y tenía poder para resucitar por ser hijo del Padre Eterno. ¿Qué pasa? Que muchos, al decir que fue concebido por obra del Espíritu Santo, decían que Jesucristo era hijo del Espíritu Santo. Y aquí Brigham Young, en su discurso mal interpretado, está diciendo: no, Jesucristo no es hijo del Espíritu Santo. Jesucristo es hijo del Padre Eterno, que por medio del Espíritu Santo protegió a María para estar en presencia del Padre, y que, dice, cubriéndola con su sombra, no sabemos cómo, quedó embarazada y concibió de forma milagrosa, pero concibió del Padre Celestial. Pero no se está hablando en cuanto al método, sino en cuanto al linaje, que es lo que tenemos que tener. Jesucristo por linaje es hijo del Padre Celestial, pero no sabemos qué método utilizó, porque fue milagroso a través del Espíritu Santo. Pero Jesucristo, lo sabemos, es hijo de nuestro Padre Celestial. Que en el siglo XIX esto se malinterpretara, lo puedo entender, pero que hoy en día, que sabemos las formas de concepciones científicas que hay, como la inseminación artificial, la fecundación in vitro, todavía estemos dándole vueltas a este tema, me resulta grosero y de mentes muy sucias. Lo digo con toda sinceridad y con todo respeto. Me resulta muy grotesco que se siga diciendo que nosotros enseñamos eso cuando ni lo hemos enseñado, ni lo hemos dicho, y la ciencia creo que nos apoya y ratifica todo lo que ya Brigham Young empezó a decir hace más de 170 años, creo que lo dijo. Por lo tanto, no enseñamos eso, no decimos eso, y es falso que nosotros enseñemos eso. Jesucristo es el Hijo de Dios, y María fue virgen y concibió virgen a Jesucristo. Pero Jesucristo era hijo de María e hijo del Padre Celestial. Termina diciéndonos que si el Amán 12, 25 al 26 es igual que Juan 5, 29, yo no le veo la semejanza, la veo. Sí que habla de condenación y salvación, pero son términos muy extensos que pueden estar en 50.000 versos de la Biblia. Incluso en Juan habla de la resurrección y en el Amán no habla de la resurrección. Y luego también dice que Alma 46, 15, antes del nacimiento de Cristo, dice que los miembros en el libro de Mormón se llamaban cristianos, y que según la Biblia los primeros cristianos fueron en Antioquía en el siglo I. Es que son dos continentes, cariño, es que son dos continentes diferentes, son dos épocas diferentes, dos pueblos diferentes, no tienen nada que ver uno con el otro. Hay más de 100 años de diferencia, pero es que en el libro de Mormón, en el año casi 600 a.C., segunda de Nefi, fíjate lo que dice, y todo el libro de Mormón está lleno de versículos semejantes. En segunda de Nefi 25-26, y con esto termino, dice: y hablamos de Cristo, nos regocijamos en Cristo, predicamos de Cristo, profetizamos de Cristo y recibimos según nuestras profecías, para que nuestros hijos sepan a qué fuente han de acudir para la remisión de sus pecados. Por lo tanto, el libro de Mormón está lleno de las palabras de Cristo, y que en un momento determinado se diga que los que creen en Jesucristo son cristianos, pues es tan normal como decir que los que estamos vivos somos seres humanos. Así es que no veo ninguna relación con el nuevo mundo, con el antiguo mundo, ni veo ninguna contradicción en que un libro que habla, cada versículo y medio se pronuncia la palabra Cristo, Jesucristo, Salvador, Redentor o Mediador, en cada 1,5 versículos aparece un título de Jesucristo, de nuestro Salvador. No creo que sea nada extraño que en un momento determinado se llamaran a sí mismos cristianos los seguidores de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, creo que queda claro que no hay más que hablar. Lo que sí que en el vídeo que ha hecho mi amigo Isaac habla mucho de patrañas, de engaños, de mentiras del diablo. Solo me gustaría reflexionar de que seamos más educados, más concretos. Que Mateo 5 dice que el que insulta o menosprecia al hermano es reo de juicio, que tenemos que ser respetuosos entre cristianos. Mateo 7 también nos dice que no juzguemos para no ser juzgados, y que un buen cristiano debe respetar a los demás y no llenársele la boca con calificativos que no son correctos, que no respetan a los demás y que no demuestran el amor cristiano. Espero que haya quedado claro. Yo creo que ha quedado todo muy claro, son convincentes las pruebas, he sacado pruebas y dado explicaciones suficientes para que nadie pueda creer que el libro de Mormón tiene ninguna contradicción. El libro de Mormón es la palabra de Dios. Léanlo, crean en él. En el nombre de Jesucristo se los dejo con todo mi cariño.